Listo, muy buenas tardes a todos. Entonces vamos a continuar la clase de hoy sobre pensamiento lógico. Yo les dejé una actividad, vamos a ver si vamos a un momentico a Classroom. Les dejé una actividad a ustedes. Dame un segundo. Listo. La actividad 1 sencilla. Ya, mira, acá algunos ya entregaron. Muy bien. Pero pues básicamente es responder unas preguntitas sencillas que están ahí. Sí, en parte teníamos que, que ver un poco de negación, de conjunción, disyunción, que no vimos la última clase. Por eso no coloqué esta actividad tan temprano. La idea es que, pues, si no han realizado la actividad, pues, hoy podamos ver algunas cosas de esa parte de la actividad. ¿Listo? Eh, ya está en Classroom. Entonces, lo que vamos a ver hoy, ya les busco acá el material. La clase pasada hablamos de qué es una proposición, proposiciones simples, complejas, ¿cierto? Y hoy lo que vamos a intentar hablar son conectores lógicos, ¿no? Bueno, antes de empezar me gustaría preguntarles, ¿hay alguien que viene por primera vez o es su segunda clase? ¿O todos ya vienen conmigo desde hace? Profe, por primera Profe, vez, la verdad Wellington yo diría Gómez. que por primera vez porque yo la vez pasada no pude continuar, entonces estoy nuevamente acá. Bueno, dame un segundo. Primero me habló Willington, ¿sí? Sí, señor. Por primera vez me conecto para reunión, para la clase, perdón, pero sí, ya llevo 2 clases con ustedes, solamente una clase grabada. Ok. Yo también por primera vez, profe. Ok, Norbis y Willington, listo, vale. ¿Ustedes han comunicado conmigo por WhatsApp o no? Creo que sí, creo que Willington, creo que Claro que fue. sí, señor. Sí. Willington, sí. Entonces yo le envié toda la información, ¿cierto? Ok, sí, señor. ¿Tiene alguna pregunta sobre el curso o por el momento todo está claro? Por el momento está claro, sí, por el momento está claro. Vale. Norbis también, Norby, perdón. No, profe, yo no me comunico todavía con usted por WhatsApp, pero sí con el profe Hugo. O sea que su merced no está en Classroom, ¿cierto? Creo que no, profe. Lo que estábamos mostrando anteriormente es una aplicación Classroom donde yo subo las clases grabadas. Estas clases se graban y subo las actividades, ¿listo? Esta es la segunda clase. Esta es la segunda clase del curso del pensamiento lógico o lógica, podemos decirle también, ¿sí? Eh, la idea es que su merced, si no está en Classroom, más tarde se comunique conmigo por mi WhatsApp y me comente para yo enviarle el enlace de Classroom, indicarle dónde están las actividades y demás, ¿de acuerdo? Bueno, profe, sí, señor. Bueno, entonces todo claro, ¿cierto? Todos los demás, claro. Entonces no se afanen, tranquilos, porque igual esta es la segunda clase, entonces Bueno, no estamos mucho. bueno. Listo. La clase pasada hablamos de las proposiciones. Hoy vamos a hablar
de algunos conectores lógicos, ¿sí? Entonces, un primer conector, bueno, ¿para qué sirven los conectores? Primero que todo, ¿qué se les ocurre? ¿Mm? De hecho, acá lo dice. Para formar proposiciones compuestas, ¿sí? Dentro de esos conectores vamos a ver uno. Entonces, la negación. Voy a leer. Negación. Entonces, es un primer conector. Una proposición se puede negar y por tanto su valor de verdad cambia. Es decir, si P es una proposición verdadera, entonces este símbolo de acá indica negación, ¿listo? Indica que la proposición se está negando. Entonces, llamémoslo rayita P, representa la negación de P y su valor de verdad será falso. ¿Mm? Por medio de una tal... Bueno, entonces vamos a unos ejemplos sencillos. Con ejemplos la vida es más fácil. Entonces, por favor, díganme una proposición cualquiera de los que estuvimos en la primera clase. Una proposición, Profe, chicos y chicas. Dime. profe, Bogotá es la capital de Colombia. Exacto. Esa sería una proposición. Vamos a escribirlo. Bogotá es la capital de Colombia. ¿Cierto? Entonces, esa es una proposición. Listo, ¿qué valor de verdad tiene esta proposición? Verdadera. Verdadera. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el valor de verdad es verdadera. Recuerde que el valor de verdad pueden ser dos, o verdadero o falso, ¿cierto? Listo, entonces apliquemos el conector negación. ¿Listo? Apliquemos ese conector. Pero vamos a decir antes que esta proposición P, vamos a asignarle una letra. Vamos a decir que esa proposición P, perdón, esa proposición que estoy encerrando, se va a llamar P, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esa va a ser la proposición P. ¿Listo? Entonces la negación, recuerden que la negación es esto, ese símbolo como rayita. Entonces, para negar esa proposición, lo que hago es colocar la rayita a P. ¿De acuerdo? Entonces diciendo la estoy negando. ¿Y cómo quedaría? Porque ahora lo nego, ¿no? Bogotá no es la capital de Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ahora, ¿qué valor de verdad tiene esa última proposición? ¿Cuál es el Falso. valor de verdad? Falso, ¿cierto? Sí, La idea es que señor. cuando usted le niega una proposición, cambia el valor de verdad. ¿De acuerdo? Cuando usted niega una proposición, cambia el valor de verdad. Es decir, si esta proposición tiene un valor de verdad verdadero, si yo la niego, su valor de verdad va a ser falso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si esta proposición P o digamos Q, digamos las proposiciones las puedo cambiar, la puedo llamar con P, también con Q, tiene un valor de verdad falso, ¿cierto? Y yo niego esa proposición, entonces el valor de verdad cambia a verdadero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de entenderlo con una tablita.
Entonces la tablita que vamos a usar es esta. ¿Listo? Te voy a tratar de explicarla. Entonces aquí, tabla. Yo tengo una proposición P. Entonces esa proposición P la voy a negar. ¿Cierto? Entonces le pongo menos P. ¿Cierto? Entonces una proposición P puede tener dos opciones. O puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Cierto? Solo puede pasar eso. Listo. Si niego la proposición verdadera, se transforma en falsa. Es lo que estaba tratando de decir ahorita, ¿no? Pongámosle falsa. Ahora, si niego una proposición falsa, se convierte en verdadera. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Es claro? Sí, profe. Listo, yo sé que es claro. Muy bien. Voy a intentar aquí acomodar esto para... Ok. Entonces aquí saquemos como una línea. Y vamos a hablar de otra propiedad, de otro conector lógico. Conjunción. ¿Listo? Entonces, dadas dos proposiciones P y Q, entonces mire que aquí ya empezamos a nombrar las proposiciones con letras. P es una proposición cualquiera, ¿listo? Y Q es otra proposición cualquiera, ¿listo? Se define la conjunción entre estas proposiciones a la proposición compuesta de la siguiente manera. Entonces aquí lo escribe. Lo cual se lee de la forma P y Q. Y esta es la tabla de verdad. Entonces vamos a explicarlo con ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser conjunción. El símbolo que vamos a utilizar es el siguiente. Entonces, símbolo es como una B hacia abajo. ¿Listo? ¿Listo? Y esto en el español quiere decir I. ¿De acuerdo? I. Es como el conector I. Pero se simboliza con esta B hacia abajo. Entonces, la manera de escribirlo es, dada una provisión P y una proposición Q, yo puedo escribir lo siguiente. P y Q. Que eso quiere decir P y Q. ¿Listo? ¿Es claro lo que intento decir? Ahora un ejemplo. Inventemos una proposición P. Usemos la que nos dio ahorita Willington. P. Bogotá es la capital de Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Y a una proposición Q. Por favor, díganme una proposición Q, cualquiera. O si no, les pregunto así directamente. Jennifer, ¿se encuentran en sala? Jennifer Puerta.
Sí, señor. Jennifer, ¿me podrías decir una proposición cualquiera? La del temblor, pero no me acuerdo cuándo fue eso. Piénsalo con el temblor, piénsala cómo podría ser. A ver, esto. ¿Quieres que la proposición sea falsa o verdadera? Recuerda que puede tener cualquiera de esos dos valores. Bueno, creo que le voy a decir falsa. El día que tembló, todos la sintieron. Muy bien, muy bien. Esa es una proposición, Falsa. bueno, pensemos. Sí es falsa, ¿cierto? Porque no todos la sintieron. Pero ¿cómo la podríamos escribir mejor? Mm, o sea, tratemos de simplificarla porque está muy largo. El día que tembló, todos lo sintieron. Pero mira que esa es una proposición ya esto compuesta, ¿no? Porque hay dos proposiciones. El hecho de que tembló y el hecho de que la gente lo siente. Bueno, ¿cómo lo escribimos? Pongámoslo así, sencillo. El jueves tembló, ¿de acuerdo? Pero entonces toca reducir esta proposición solo a algo, porque si le preguntamos a una persona de Japón si el jueves tembló, ¿él qué diría? ¿Qué diría, Que Jennifer? no. Que no, ¿cierto? Entonces, esa proposición puede ser o falsa o verdadera, y recuerden que no puede ser falsa o verdadera al tiempo. Tengo que acomodarla. O sea, ahí está todavía temblando o sea, temblándonos todavía. Es un poco débil la proposición. Ahí faltaría colocarle algo para que la proposición sea verdadera. Tembló en Colombia, ¿sí? Exacto, tembló en Colombia. Muy bien. ¿Listo? Entonces, si yo construyo lo siguiente, P, y Q, ¿cómo quedaría en el español? Bogotá es la capital de Colombia y el jueves tembló en Colombia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende mi escritura? ¿Sí entienden lo que escribo, cierto? Sí, Bueno, profe. bueno. Listo, pero entonces vamos a tratar de armar la tabla de verdad. ¿Listo? Dijimos que P es, perdón, sí, que P es verdadera. Listo, muy bien. Y el jueves tembló en Colombia es verdadero. Listo. Ahora, ¿qué valor de verdad tiene esto? P y Q. Verdadero, ¿no? ¿Cierto? Entonces, P es verdadero y Q es verdadero y la conjunción de ellos dos con este ejemplo que estamos usando es verdadero. Pero mire que hay varios casos. Entonces vamos a ver todos los casos que se pueden presentar. Vamos a armar la tabla.
Y aquí necesito que se pongan cuidado porque ya aquí pueden empezar a perderse. Tabla para y. Y es conjunción, ¿cierto? Pongámoslo así entre comillas. Entonces, para yo poder operar con y, tengo que tener dos proposiciones, P y la proposición Q, ¿cierto? Y el resultado de ellas va a ser P y Q. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pueden suceder varios casos. Que P sea verdadera y que Q sea verdadera, ¿cierto? Que P sea verdadera y Q sea falso, ¿cierto? ¿Qué más puede suceder? Que P sea falso y que Q sea verdadero. Y que P sea falso y Q sea falso. Esos son todos los casos que podrían suceder. ¿Faltaría un caso? ¿Se le podría meter otro caso ahí? No, ¿cierto? Están completas. ¿Listo? Entonces, pensemos. Si P es verdadero en la primera, estamos en la primera. Si P es verdadero y Q es verdadero, el resultado de operar la conjunción entre ellos, ¿qué va a ser? Verdadero, profe. Verdadero, muy bien. Lo acabamos de hacer ahorita con un ejemplo. Ahora, si P, el segundo, si P es verdadero y Q es falso, ¿qué sucede? ¿Cuál es el resultado de operarlo con conjunción? Falso, profe. ¿Falso? ¿Me puede dar un ejemplo? Un ejemplo. A ver, hagámoslo lo más sencillo posible. Entonces, la condición es que P sea verdadero y Q sea falso. Entonces, P. P. Una proposición que sea supremamente corta, pero que sea verdadera. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Estamos señor. de acuerdo con lo que acabo de decir? Sí, Eso señor. es. Eso es verdadero, ¿cierto? Ahora necesito una proposición Q que sea falsa. Tres más 2, 5. Pero eso es verdadero, ¿no? Perdón, 6. Podríamos Ok, hacerla con el 6. ok, entonces eso es falso. Listo. Ahora unamos eso, P y Q. Es decir, la proposición quedaría 2 más 2 es 4 y 3 más 2 es 6. Entonces, todo eso que acabo de decir, ¿es verdadero o falso? Verdadero y falso. Pero recuerda que no puede ser verdadero y falso al tiempo. Solo puede tener un valor de verdad. O sea, todo esto de acá es que aquí estoy usando el conector. Entonces, esa proposición, ¿qué sería? 2 más 2 es 4 y 3 más 2 es 6. Entonces, lo que está sucediendo es que la primera es falsa, es verdadera. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean acá en este caso? Verdadera. Acá. Y la segunda es falsa. ¿Qué es lo que quiero que vean acá? Falso. Entonces, si la primera es verdadera y la segunda es falsa, toda la proposición, piénselo lógicamente, ¿qué sería?
Ni es verdadera ni es falsa, ¿no? Tiene que tener un valor de verdad, Ujú. pero ese valor de Ver- verdad no puede ser los dos al tiempo, ¿no? Falsa, profe. Es falso, sí. Toda esta proposición es falsa, porque hay una, digámoslo así, hay una mentira escondida ahí, que 3 más 2 sea 6. Puede ser que 2 más 2 sea 4, sí, eso es verdad, pero está conectando con y. Entonces, este conector y hace que todo lo demás, si la siguiente proposición es falsa, hace que todo lo demás sea falso. Por eso es que aquí tiene que ser falso. Está contaminado el proceso. ¿De acuerdo? Sí, podemos interpretarlo de esa manera, puede ser. ¿Listo? Eh, el siguiente, la primera proposición tendría que ser falsa y la tercera y la segunda verdadera, ¿no? Entonces P tiene que ser falso y Q tiene que ser verdadero. El resultado, al operarlo con la conjunción, es decir, con el y, daría que falso o verdadero. Verdadera. Verdadero, Falso también, profe. falso. ¿Por qué? Dame un ejemplo. Porque falso domina más, diría yo, porque Pues pensemos. Digamos, cambiemos acá ahora el papel. Digamos que podemos usar este mismo ejemplo. Digamos que la primera es Q y la segunda es P, ¿cierto? Entonces tenemos que P y Q. Lo que tenemos ahora es que P sería, en este caso sería 3 más 2 es igual a 6. Y Q ahora es el de arriba, ¿no? 2 más 2 es igual a 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que la primera proposición es falsa, que es lo que queremos acá, ¿no? Falso. Y la segunda verdadera, que lo queremos acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el resultado? Falso. Falso, muy bien. Ok, ahora la última. Si las dos son falsas, entonces el resultado es falso. también es falso. Ahí definitivamente no se puede hacer nada. Un ejemplo sería el siguiente. Por ejemplo, con números. 2 más 2 es 5 y 3 más 2 es 6, ¿cierto? Entonces, tanto como la primera es falsa y la segunda es falsa, el resultado va a ser falso. ¿Me hago entender ese jueguito con las tablas? Chicos y chicas. Pues, profe, no muy claro, pero ahí vamos. Vale. Pero, digamos, es como con... Ahí, aquí es donde se empieza como a complicar la cosa porque ya empezamos a utilizar notaciones matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo creo que yo estas notas se las puedo enviar para que ahorita las revisen después. Entonces vamos a trazar aquí otra hoja. Entonces ya hablamos de negación, de conjunción. Ahora vamos a hablar creo que la siguiente se llama disyunción. Disyunción, sí. Dadas dos proposiciones P y Q, otra vez, P y Q son cualquier proposición, se define la disyunción entre estas proposiciones, la proposición compuesta P y ahora como si fuera una B normal o Q, lo cual se lee P o Q, ¿listo? Entonces, esta es la tabla de verdad. Vamos a construir la tabla de verdad. Ah, bueno, vean que la tabla de verdad que está acá, verifiquen que esta tabla de verdad que está acá, pues es
es la misma que yo construí, ¿no? Entonces, solo puede ser, hablando del caso anterior, ¿no? Con i. Entonces, volvamos con i. Solo en el caso donde las dos son verdaderas, el resultado va a ser verdadero. En cualquier otro caso, si alguna de las proposiciones P o Q es falsa, eso hace que toda la proposición sea falsa. ¿Sí? Miren que eso va a ser lo contrario a la siguiente tabla. Pero vamos a verlo con ejemplos. Entonces, disyunción. Entonces hay un título pequeño. Disyunción. ¿Listo? Entonces, símbolo. El símbolo va a ser ahora una B. Entonces, entre paréntesis B. Perdón, B no es una B, es este símbolo. ¿Listo? Y se lee de la siguiente manera. O. ¿Listo? O. Entonces vamos a colocar, entonces digamos, un ejemplo sería P, dado P, Q, podemos escribir P o Q. Y eso se lee P o Q. ¿De acuerdo? Entonces demos un ejemplo. Una proposición P cualquiera. Por ejemplo, todos los días llueve. ¿Eso es una proposición? Sí, ¿no? Pero entonces sería falsa, ¿no? Falso. Otra proposición. Una verdadera, profe. Cualquiera, la que tú quieras. Hoy es sábado. Hoy es sábado, sí. Esta proposición es verdadera, pero pues hay que tener cuidado con este tipo de proposiciones, ¿no? Porque esta proposición va a ser falsa mañana, ¿no? Hoy nos puede funcionar. El tema es que si usted hace el ejercicio mañana, empieza a repasar mañana con este video, que esto nos va a tener una complicación, porque si usted repasa con este video el jueves o mañana, entonces ya esta proposición va a ser falsa, ¿cierto? Sí, señor. Pero entonces, para que sea verdadera todos los días, pongamos la siguiente. O sea, está bien lo que su merced dice, pero entonces hay que tener cuidado con la proposición. Los sábados hay clase, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, esa es más verdadera. Entonces, si usted ve el video el martes, entonces la proposición va a ser verdadera porque es los sábados, hay clase. Sábado lleva tilde, el nada. ¿Listo? Entonces, unamos esas dos proposiciones, sería P o Q. ¿Cómo quedaría? Todos los días llueve. Segundo, todos los días llueve. O los sábados hay clase. ¿Listo? Entonces el conector está acá. Entonces, esa proposición, ¿qué valor de verdad tiene? ¿Cuál sería su valor de verdad? ¿Falsa?
Sería falso, piénsenlo. Piénsenlo un poquito mejor. Entonces, es claro que la primera proposición es falsa, ¿cierto? P es falsa, pero Q es verdadero. No, profe, es verdadero, ¿verdad? Sí es verdadero. Es verdadero, pero digamos, ¿cuál es el por qué? Es lo que tenemos que tratar de Porque, entender. porque la O hace que anule lo primero. Sí, puede ser. Pero puede ser que a veces el término falso esté en la segunda parte, ¿no? Ujú. Sigue siendo verdadero. Bueno, lo que pasa ahí es que ahí es donde está la diferencia en los conectores. La O con la I, ¿sí? Entonces piénselo, todos los días llueve o los sábados hay clase. Entonces la idea es que si se cumple al menos una de las proposiciones, toda la proposición va a ser verdadera. Fíjense que los, la primera proposición es falsa. Todos los días llueve, eso es falso. O los sábados hay clase, eso es verdadero. Pero si alguna de las dos es verdadera, eso convierte toda la proposición en verdadero. Y eso es lo que hace diferente al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, aquí en la tabla, veamos la tabla, si alguna de las proposiciones tenía falso, ya se hacía falso. Aquí es falso, ya es falso. Si las dos son falsas, ¿cierto? Pero eso es con el conector I. Ahora, con el conector O, la cosa cambia. Vamos a ver la tabla. Entonces aquí quiero que presten mucha atención. Tabla para O, para este. Entonces agarrémosla. P, Q y la operación entre ellos, ¿cierto? Pasamos acá y puede ser verdadero, puede ser verdadero, puede ser verdadero o falso, puede ser falso, verdadero y la última puede ser eh, falso, falso, ¿cierto? Entonces empecemos a construir. Entonces para el primero, si P es verdadero, Q verdadero, ¿el resultado qué es? Verdadero. ¿Verdad? Verdadero. Ok. Piensa en la segunda. Si P es verdadero y Q es falso, Verdadero. verdadero, ¿cierto? Si P es falso y Q verdadero, el resultado es Verdadero. Falso. verdadero, ¿cierto? Y si las dos son falsas, Falso. falso. Entonces, mire, vamos a ver si tratamos de comparar esta tablita con la anterior. Profe, Dime. tú dijiste que cuando empezaba, pues la que hicimos ahorita, ¿no? Cuando empezaba falso y no importaba que la otra fuera verdadera, pues fuera falso. Ahí la que hicimos ahorita. Mm, Que primero está falso y después está verdadero. en esta proposición, todos los días llueve, Ujú. ¿sí? Sí. Eh, a ver, yo dije lo siguiente, espere, me acuerdo. Yo dije que si la primera era, me repite otra vez la pregunta, qué pena. Porque hay una tablita que tú colocaste, primero estaba falso y después verdadero. Y tú nos habías explicado en la anterior que, o sea, que prácticamente la que valía era la primera que estaba. Bueno, ojo, no recuerdo, creo que sí lo dije, creo que, o de pronto lo interpretaste mal, pero no es así. No es así porque no importa, o sea, no importa realmente el orden. O sea, es que va a depender del,
de qué conectores estamos trabajando. Pero no importa el orden. Por ejemplo, si estamos trabajando con el conector I, que es el que tenemos acá, si alguna es falsa, no importa el orden. Toda la proposición va a ser falso. ¿De acuerdo? Pero con I. Olga, si alguna es falsa, no importa el orden, toda la proposición va a ser falsa. Ahora, con el otro, con el conector O, si alguna es falsa, no, si alguna sí, bueno, si alguna es falsa y la otra es verdadera, entonces la proposición siempre va a ser verdadera todo el tiempo. ¿De acuerdo? Puede ser que una A, sea me- falsa y otra verdadera. a menos que sean juntas falsas, ¿no? Exacto. Si las dos son falsas al tiempo, entonces es falso. ¿Es más o menos claro, Olga? ¿O te enredé más? ¿Te confundí más? No, Bueno, profe, lo que pasa es que aquí depende del conector, ¿no? sí, Depende de la depende del I o del conector. la O. Sí, depende del conector. Pero entonces hagamos unos ejemplos para que tratemos de que quede claro, más claro con esto. ¿Qué hora es? Son las 4:51. A las 5 tomamos un descansito, ¿listo? Entonces, son 2 horas de clase normalmente. Entonces, un ejemplo, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, para la segunda, cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Hagamos un ejemplo. Si quiere, Olga, inténtalo. A ver si lo logramos aclarar, Olga. Puede ser que haya quedado más confundida, pero por eso le pregunto si quedó claro o no. Ah, bueno, creo que Olga se salió. Ah, no, aquí está, sí está. Olga Patricia. Pero entonces vamos a buscar un ejemplo donde la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Entonces, hagámoslo con números para que no sea tan complicado. Puede ser con cualquier cosa, ¿no? Entonces la primera, eh, 3 más 3 es igual a 6, ¿cierto? Ahora Q tiene que ser falsa, ¿no? 3 más 2 es igual a 6 también. Entonces la primera es verdadera y la segunda es falsa, ¿cierto? Entonces hagamos P o Q. 3 más 3 es igual a 6 o 3 más 2 es igual a 6. Entonces toda la proposición se convierte en verdadero. Porque el conector es O, ¿verdad? Sí. Ahora hagámoslo con la primera falsa y la segunda verdadera. Puede ser así, Q o P, también puede ser así, ¿no? Entonces Q es quién. En este caso es, bueno, para no enredarlos, Es inventemos falso. otros, para no enredarlos. P, esto, tiene que ser, ¿listo? Y esto, en este caso, sería falso, ¿no? Y Q tiene que ser verdadero, entonces pongamos una operación. 3 por 2 es igual a 6. ¿Listo? Entonces, en este caso, unamos P o Q. Ojo, ya es diferente al que tenemos acá. Este es un caso ya aparte. Y aquí ya tenemos otro caso. Ya el P y el Q le dimos otra proposición. Entonces sería que, bueno, en este caso Q es verdadero, ¿no? Entonces P o Q es ¿qué? ¿Verdadero o falso?
Entonces, ¿cómo quedaría? Todos los días hace calor o 3 por 2 es 6. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. El conector es sí, ¿verdad? No, estamos con el conector O. Mira, aquí está, Ok, entonces verdadero. verdadero. Pero Ujú. entonces la idea es que le haya lógica a la palabra, a las frases. Listo. Entonces vamos a Pues, profe, aquí lo que yo veo es que es clave el conector, ¿no? Y sí, de ahí, pues, depende de todo, ¿no? sí, sí, señor. Es que el conector es clave. Voy a colocarles un ejercicio para que a ver si de pronto lo puedan lograr. Y, pues en ese sentido continuamos trabajando. Entonces, quiero que ustedes me inventen una proposición. No, no utilicen números. Es que con números es fácil. Utilicen palabras. El español. Ejercicio. Quiero que me construyan una proposición compuesta de la siguiente manera. Van a inventarse 3 proposiciones, P, Q y R. ¿Listo? Las escriben así, P y aquí la palabra en español. Q y la frase en español. ¿Listo? R y la frase en español. ¿Listo? 3 proposiciones y me van a construir el siguiente caso. Entonces, realmente van a tener que construir 6 proposiciones. Este va a ser un caso, pero quiero que me hagan esto. P, O, Q, y luego IR. ¿Listo? Pero que el resultado de esto sea falso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este va a ser un caso. Entonces me inventan otras 3 proposiciones, P, Q, R, de la misma manera. Tienen que ser diferentes a las anteriores. Aquí en el español, quiero que me armen el mismo caso, P, O, Q, y R, pero que el resultado sea verdadero. ¿Me hago entender el ejercicio? Profe, qué pena con usted. Bueno, empleamos hoy la P y la Q, ¿no? La R no, no la entiendo, la verdad. Bueno, les estoy colocando un ejemplo, sería el siguiente. Un ejemplo. O sea, esto sería una proposición compuesta, pero R sería cualquier otra proposición. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ejemplo para que lo tengan claro. Listo, entonces P. Yo lo voy a hacer por facilidad con números, pero ustedes van a usar palabras en español. 2. O sea, quiero construir, para el primer ejemplo, quiero construir esta proposición que está aquí abajo, pero que sea falsa, ¿cierto? Quiero que sea falsa. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tener en cuenta los conectores. Mira, tenemos varios conectores. Tenemos el I, ¿cierto? El I, y tenemos O. Pero primero está O y luego está I. Tiene que tener, y aquí funcionan las mismas reglas de paréntesis. Primero lo que está en el paréntesis y luego lo que está por fuera. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que construir una proposición que el resultado total me dé falso. ¿Cuándo es falso con I? Con la proposición I. ¿Cuándo es falso? Tienen que ir a la tabla. Entonces vamos aquí a la tabla. ¿Es falso Cuando cuando juntos se son cumple? F, No, con I. ¿con I? Mira, aquí tengo la tabla, se la estoy mostrando. ¿Es falso
cuando alguna de las proposiciones es falsa, ¿cierto? Ok, sí. ¿Listo? Entonces, usted va acá a la tablita. Entonces, recuerda, la proposición que tengo acá, uy, pero lo borré. Lo volví a borrar. Necesito que esta proposición, al operarla todo me dé falso. Entonces puede ser que esta sea falsa. La R puede sea falsa. Y puedo utilizar cualquier caso, de hecho. Puedo hacer que todo esto de acá me dé falso. ¿Cierto? Si todo esto de acá, que está entre paréntesis, es falso y R es falso, por el conector I todo es falso. ¿De acuerdo? Pero entonces mira que aquí tengo esto, P o Q. Estoy diciendo que todo eso tiene que ser falso. Si todo eso tiene que ser falso, P y Q, ¿qué valor de verdad tendrían que tener? Voy a la tabla. Pero la tabla de O, porque soy el conector O. Y miren que solo hay un caso cuando es falso, el último, ¿no? Por lo tanto, Nosotros son verdaderos. no, tiene que ser falso, tiene que ser falso, 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 para que el resultado todo me dé falso. ¿Sí me va a entender, abuelito? Ok, sí, sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Descubrí que, que P tiene que ser falso, que Q tiene que ser falso y que R tiene que ser falso. ¿Sí? De modo que todo me dé falso. Entonces P tiene que ser falso. 2 más 2 es igual a 5. Q, 3 más 3 es igual a 7. Y R, 1 más 2 es igual a 4. De las tres proposiciones que construir son falsas. Para que el resultado sea falso. Eso es lo que quiero que hagan. ¿Es claro o es confuso? Díganme la verdad, tranquilo. Si me dicen que es muy confuso, entonces pues no lo Pues, dejamos. profe, para mí sí es un poquito confuso en letras, ¿no? Digámoslo así, en palabras. Pero pues en números sí se ve fácil. Sí, sí. Entonces hagamos el segundo ejemplo. Eh, entonces mira, tengo esta proposición, pero quiero que sea verdadera. ¿Cierto? Entonces vamos acá. P, tengo P, O, Q y R. Y quiero que todo sea verdadero. ¿Cierto? Entonces tengo dos conectores, I y O. ¿De acuerdo? Entonces tengo que verificar el conector, el último conector que opero. En este caso, como lo primero que opero es O, lo último que voy a operar es I, es decir, este. Entonces tengo que saber qué valor de verdad tiene que tener esto, qué valor de verdad tiene que tener R. Entonces voy a la tabla. Cuando con el operador I todo es verdadero. O con el conector I todo es verdadero. No, Cuando profe, todo... ahí sí me confundió más usted. Bueno, puede ser Porque que... Con el Ajá. conector I, Ujú. nos dijo que era falso, ¿sí? No. sí, Y el pero cuando son conector dos, O es verdadero. sí. Mm, no, Pero para buscar uno que sea verdadero, entonces tendría que ser todas las respuestas verdaderas, ¿no? es correcto. Es Ah, bueno. correcto. Porque estoy operando qué conector I, ¿cierto? Ujú. Entonces, esto tiene que ser verdadero y R tiene que ser verdadero. Entonces ya sé que
R tiene que ser verdadero, pero entonces me falta P y Q. Pero yo sé que P o Q es verdadero. ¿Cierto? Entonces, ¿hay qué operador estoy usando? O, ya cambia el operador. Voy a la tabla. Quiero que sea verdadero. Voy a la tabla. Vamos a O. Aquí. O. ¿Cuándo es verdadero? De hecho, hay 3 casos. Entonces, puedo usar cualquiera de los 3 casos. ¿Cuál podríamos usar? Por ejemplo, verdadero o falso, ¿no? Que P sea verdadero y Q sea falso. Entonces P puede ser verdadero y Q puede ser falso. Y eso hace que B sea verdadero. Entonces ya descubrí lo siguiente, que R tiene que ser falso, P tiene que ser verdadero y Q tiene que ser falso. Y en partir de eso construyo las tres proposiciones que necesito. Bueno, puede ser que esté complicado, chicos y chicas. Vamos a tomar un descanso, ya que hora es 5 y 6. 10 minuticos, por favor. Si pueden ir pensando en este ejercicio, si no, pues dejémoslo entonces como un ejercicio para entregar para después. Entonces tomemos un descansito ahí, muchachos. Voy a parar aquí la grabación.